ocasión. Vamos ahora con Ernesto Núñez Albarrán. Él es periodista y explicador político en Aristegui Noticias y Pie de Página. Él tiene muchas referencias de lo que significó esta estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico, que nos señala Ernesto Albarrán que se gestó luego de una reunión con el expresidente colombiano Álvaro Uribe. En cuanto me digan que ya está lista la imagen y el sonido. Muy bien, Ernesto Núñez, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Gracias, Ernesto. Oye, pues buscando la información referente a tu libro, que ha sido muy mencionado en varios medios nacionales e internacionales, respecto a lo que publicaste en cuanto a esa influencia de Álvaro Uribe en Felipe Calderón en 2006 para que iniciara la guerra contra el narcotráfico, pero no la he encontrado disponible en la red ni en el ebook, este libro tuyo. ¿Qué sucede? ¿Está disponible? Fíjate que justo le preguntaba a la editorial, el libro es este libro, si me dejas hacer el comercial. Sí, claro. Crónica de un sexenio fallido, la tragedia del calderonismo. Es un libro que se publicó el 20 de noviembre de 2012, porque yo tenía este prurito de publicarlo con Calderón todavía en el poder, y es una crónica que pues narra en 11 capítulos desde la llegada al poder, esta llegada súper accidentada, muy polémica después de la elección de 2006, y el último capítulo es el último grito de independencia que dio Felipe Calderón ahí en Palacio Nacional, en una noche muy rara en la que él pasa la noche en Palacio Nacional, por cierto. Pero bueno, el libro está lleno de anécdotas, de muchas vivencias y de análisis también de las cosas que ocurrieron en esos 6 años, Julio. Uh-huh. Y bueno, pues esperemos que el libro pronto esté disponible en ebook nuevamente. Tú sabes que hay unos temas ahí de derechos de autor y todo, los contratos se firman a veces por 5 años, algo así. Uh-huh. Y entiendo que esta es la razón por la cual, porque sí consulté con mis amigos de la editorial Grijalbo, uh-huh, y me dijeron que van a hacer lo posible para que esté disponible nuevamente en ebook, porque efectivamente la gente me ha preguntado a mí también a veces en Facebook o así, uh-huh, y no lo encuentran, no lo ven en el catálogo el catálogo de Grijalbo creo que se llama megustaleer.mx, uh-huh, ¿no? Que es el de Random House. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esperemos que ahí pronto esté disponible, mi querido Julio. Bueno, pues esperemos. Y sí, perdón, adelante. No, pero bueno, creo que aquí la parte por la razón de la llamada tiene que ver con lo que explico yo acá en el capítulo 2. El capítulo 2 del libro habla sobre la transición, este proceso de transición entre Vicente Fox y Felipe Calderón. Y aquí hay un subcapítulo al que titulé El Uribe Mexicano. Uh-huh. Y lo que hago aquí es narrar una gira que hizo Felipe Calderón por varios países latinoamericanos en octubre de 2006. Uh-huh. Como recordarás, a Felipe Calderón el Tribunal Electoral le dio la constancia de mayoría hasta septiembre, porque el conflicto postelectoral después de la elección del 2 de julio duró muchos meses. El litigio se resolvió hasta mediados de septiembre, cuando el tribunal falló finalmente a favor de Calderón. Uh-huh. Estaba en ese momento, recordarás, Julio, tomado el Paseo de la Reforma. Sí, claro. Andrés Manuel López Obrador estaba preparando su toma de protesta como presidente legítimo. El movimiento López Obradorista era muy intenso y la verdad es que era muy interesante cubrir a Felipe Calderón en ese momento, porque él quería darle normalidad a la transición. Entonces de pronto hacía giras a los estados, quería hacer la actividad normal de un presidente electo, y le costaba mucho trabajo porque donde se parara encontraba gente que le gritaba voto por voto, casilla por casilla. De manera que optó por hacer estos viajes internacionales. Hizo una gira que incluyó Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú y Chile. Y el 4 de octubre de 2006, Felipe Calderón y su comitiva, en donde iban Juan Camilo Mourinho, que después fue secretario de Gobernación, primero jefe de la oficina de la presidencia, secretario de Gobernación, y después fallece en este accidente muy extraño. Estaba Max Cortázar, que era su vocero, estaba Sigrid Darst, una experta en seguridad nacional,
y estaba quien fuera Arturo Sarucán, quien fuera después embajador de México en Washington en el gobierno de Felipe Calderón. En esa visita, Julio, Felipe Calderón tiene una reunión privada con Álvaro Uribe. Me acuerdo que nosotros estábamos ahí lo que es el Palacio de Gobierno, la Casa Presidencial en Bogotá. Estaba la prensa que acompañaba a Calderón. Fue una reunión muy larga. Al final salieron y hablaron, hicieron varios anuncios, pero ya después reporteando sobre lo que había pasado realmente en esas reuniones de la Casa de Nariño, lo que pudimos reportear los reporteros que íbamos ahí, era que ahí Álvaro Uribe le dio una serie de consejos a Felipe Calderón. Y le habló del modelo de combate a las drogas que le había impuesto Estados Unidos a Colombia y que Uribe había pues abrazado de una manera muy contundente y que había llevado a límites que llegaron a convertirse incluso en lo que se llamaba un modelo colombiano, ¿no? El Plan Colombia famoso, que era todo el apoyo de Estados Unidos a Colombia. Pero ayer que yo veía lo del arresto domiciliario de Uribe, me llegó a la mente esta imagen de un hombre, de un presidente, dándole consejos a un presidente electo, y veía yo la imagen de dos personajes que son muy afines ideológicamente, que son muy afines en una cuestión, la cuestión de la mano dura. Álvaro Uribe le decía a Felipe Calderón que no había que tener ninguna condescendencia con los criminales y que había que lanzar una guerra frontal contra el narcotráfico. No sé si Álvaro Uribe habrá utilizado la palabra guerra. Lo que sí sabemos, porque en ese momento se publicó y se ha ido conociendo con el paso de los años, es que Álvaro Uribe sí le aconsejó a Felipe Calderón lanzar una estrategia de combate frontal contra los grupos criminales. Y digamos que en ese 4 de octubre de 2006, en la Casa de Nariño, Felipe Calderón pudo haber concebido esta idea de lo que después llamó la guerra contra el narcotráfico. Para mí sí fue muy significativo esa parada en Colombia que terminaría marcando el sexenio de Felipe Calderón, porque después de esas reuniones ahí, Felipe Calderón regresa a México y empieza a elaborar este plan de esta estrategia de combate al narcotráfico con dos vertientes, Julio. Por un lado, una efectiva preocupación que había en varios gobernadores, por ejemplo Lázaro Cárdenas Batel de Michoacán, que le decían a Felipe Calderón que había que combatir a las bandas criminales, pero también había el ingrediente, y este es un tema también muy polémico, pero creo que hoy, con el paso de los años, podemos verlo muy claramente, había el ingrediente de la legitimación en el poder. Para Felipe Calderón era muy importante encontrar un tema que le diera la popularidad que no tenía en medio de un conflicto electoral muy fuerte. Y mandaron a hacer muchas encuestas en el equipo de transición y descubrieron que la seguridad era un reclamo ciudadano muy fuerte. Vieron que en ese año habían ocurrido cosas graves, las famosas cabezas del antro creo que era en Uruapan, ¿te acuerdas? Sí, no me acuerdo si claro. fue a finales de 2005 o en 2006. Claro, rodadas sobre la pista de baile. Exacto, una de las primeras estampas que lamentablemente hoy hemos visto decenas de esas, si no es que miles de ese tipo de escenas, pero en ese momento llamó mucho la atención. Entonces todas estas cosas fueron configurando un plan de combate a las drogas que se basaba en esto que después bautizaron como la guerra contra el narcotráfico. Hoy Felipe Calderón dice que él jamás utilizó la palabra guerra, pero bueno, ahí están los videos, las grabaciones, los discursos, sí, las versiones estenográficas, donde quedó claro que sobre todo en esta etapa de transición y después de esa visita a Colombia y de ese diálogo con Álvaro Uribe, fue cuando Felipe Calderón empezó a concebir esta idea de la guerra, querido Julio. Bien, pues muy interesante todo esto en el contexto de la reclusión domiciliaria del expresidente colombiano Álvaro Uribe. Y bueno, pues muchos episodios y muchas cosas están por venir en esta política mexicana tan accidentada, política mexicana y política latinoamericana, que está muy movidito en todos lados. Así es que, Ernesto. Y puedo agregar una cosa. Sí, por favor, Julio. Adelante. Fíjate, un mes después de la visita a Bogotá, Felipe Calderón, el 8 de noviembre de 2006, va a Washington y se reúne con George Bush en la Casa Blanca. Y ahí Calderón
ahí Calderón habló de que, bueno, se había acabado este asunto de la enchilada completa y el acuerdo migratorio y qué sé yo. Y Felipe Calderón, después de esa reunión, que también me tocó a mí cubrirla y a los reporteros que cubríamos, pues la precampaña, la campaña y después el gobierno o la transición y después el gobierno de Calderón, también nos tocó ver en el despacho Oval un cambio de discurso y de prioridades que también es muy significativo, Julio. Calderón dijo, en ese momento prácticamente sepultó la posibilidad de hacer un acuerdo migratorio como el que se supone que buscaban Fox y Jorge Castañeda, y él dijo que toda la cooperación bilateral tenía que enfocarse en el tema de seguridad, que era el tema que era prioritario para él, para su próximo gobierno, y vimos después, Julio, unos cuantos meses después de esa reunión en la Casa Blanca, vimos la firma de lo que fue después el plan de ayuda, el famoso Plan Mérida, que se firma en Mérida en una gira, en una visita de George Bush a México. Ellos firman ahí el Plan Mérida, que después viene a apuntalar esta estrategia de guerra contra el narco. De manera que si vamos armando el rompecabezas, Julio, tenemos esa reunión de octubre con Uribe y después esa reunión del 8 de noviembre con Bush en la Casa Blanca y después el 12 de diciembre el inicio del operativo conjunto Michoacán y el arranque de la guerra contra el narco, que pues lamentablemente ha costado muchos miles de vidas y que desgraciadamente pues ahí sigue, ¿no, Julio? Así es, así es. Pues Ernesto Núñez Albarrán, muchas gracias por este ejercicio de memoria, por tu testimonio en este libro que esperamos que pronto pueda estar disponible en ebook. Ojalá en Grijalbo activen esto, porque es un momento en el cual todo lo que ahí narras tiene una importancia de testimonio histórico, crónica de un sexenio fallido de Ernesto Núñez Albarrán, y bueno, pues seguiremos tratando de explicarnos lo que sucede en la política, Ernesto. Así es, mi querido Julio. Gracias. Muchas gracias por la llamada. Al contrario, gracias a ti, Ernesto.